María tenía 63 años, el cabello ya cubierto de canas suaves como hilos de plata, y unas manos marcadas por el trabajo, la crianza, la vida. Había dedicado su existencia a construir una familia con valores, sin lujos, pero llena de amor. Viuda desde los 48, había criado sola a su único hijo, Alejandro, un joven al que moldeó con ternura y firmeza. Alejandro era su todo. La razón por la que se levantaba cada mañana con una sonrisa en el rostro, aun cuando la espalda le dolía o la soledad pesaba en las noches frías. Cuando él se convirtió en padre, María sintió que el círculo de la vida se completaba. Los nietos eran, para ella, una segunda oportunidad para amar sin tantas reglas, sin prisas, solo con el corazón. Mateo nació primero. Un niño alegre, curioso, con los ojos grandes como los de su papá cuando era pequeño. Luego vino Lucía, una niña de sonrisa tímida y abrazos largos. Desde el primer momento, María se ofreció a cuidar de ellos. No como una obligación, sino como un regalo. Los cuidaba mientras Carolina, su nuera, y Alejandro trabajaban. Les cocinaba comida casera, les enseñaba canciones antiguas, los llevaba al parque a alimentar palomas, les contaba historias inventadas cada noche. Ella no era solo su abuela. Era su refugio. La relación con Carolina, sin embargo, nunca fue cálida. No hubo gritos ni peleas, pero sí una distancia que se notaba en los gestos, en las palabras medidas, en los silencios incómodos. Carolina era reservada, protectora con sus hijos, y quizás, a su manera, se sintió invadida por la cercanía de María. Pero Alejandro siempre fue el puente. Él calmaba las aguas, recordaba lo importante que era para los niños tener cerca a su abuela, y se aseguraba de que los fines de semana pudieran visitar a María. «Mamá, tú eres parte de todo esto. No sería lo mismo sin ti», le decía con una sonrisa. Y entonces, la abuela preparaba pastel de zanahoria, llenaba el congelador de helado de vainilla, el favorito de Mateo, y sacaba del armario la mantita azul que tanto adoraba Lucía. Era feliz. Era verdaderamente feliz. Pero como suele pasar en las historias donde reina la calma. El viento cambia de repente. Y el cielo más claro, puede tornarse gris en un segundo. Era un martes. De esos que no prometen nada especial. María estaba en su cocina, batiendo la masa para hornear pan casero. Tenía pensado llevárselo a los niños por la tarde, como hacía cada semana. Incluso había comprado un cuaderno nuevo para Mateo, que adoraba dibujar aviones, y unos moños lilas para Lucía, que siempre decía que quería ser bailarina. El teléfono sonó a las 11:17 de la mañana. Una hora cualquiera. Una llamada cualquiera, hasta que contestó. Del otro lado, la voz era temblorosa. Un oficial. Palabras entrecortadas. Un accidente. Un cruce. Un camión. Un impacto fatal. Alejandro. Su hijo. Su único hijo. Muerto. María cayó al suelo con el teléfono aún en la mano. El llanto no salió al instante. Fue como si su alma necesitara tiempo para entender. Para reaccionar. Después, vino el grito. Ese que no se escucha con los oídos, sino con el corazón desgarrado. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas, papeles, el hospital, el cuerpo, el velorio. Todo como en una película borrosa. La única imagen nítida era la de su hijo, dentro de un ataúd. Tan joven. Tan lleno de vida. Con tanto aún por vivir. Carolina estaba devastada. No hablaba. No comía. Apenas miraba a nadie. Los niños, demasiado pequeños para entender, solo preguntaban. ¿Dónde está papá? María no sabía qué decirles. ¿En el cielo? ¿No va a volver? ¿Cómo le explicas a un niño que el mundo puede arrebatarte a quien más amas, sin dar explicaciones? Durante el velorio, María abrazó a Carolina con fuerza. No estás sola, hija, le susurró. Estamos juntas en esto. Por ellos. Carolina no respondió. Solo asintió, sin mirarla a los ojos. María pensó que era el dolor. Que era normal. Pero esa noche, mientras abrazaba la camisa de Alejandro y la mojaba con lágrimas, no imaginó que el verdadero dolor aún no había comenzado. Porque perder a un hijo. Es como que te arranquen un pedazo del alma.
Pero lo que venía después sería otra forma de muerte. Una lenta, silenciosa, fría. Después del funeral, los días eran oscuros. María seguía levantándose temprano, como si aún tuviera que preparar la leche para los niños o calentar el almuerzo para Alejandro. Pero la casa estaba vacía. El silencio era distinto. Pesado. Como si todo dentro de ella estuviera esperando un regreso que no iba a llegar. Intentó ser fuerte, sobre todo por Mateo y Lucía. Les mandaba mensajes. Les dejaba una notita en el buzón con una flor dibujada. Carolina, por su parte, se encerró. Se aisló. Y María, con paciencia, esperó. Es normal, se decía a sí misma. Está de duelo. Está herida. Ya se le pasará. La primera señal llegó una semana después del entierro. María llamó para preguntar si podía pasar por los niños, llevarlos a jugar al parque, como lo hacían todos los domingos. No, doña María. Hoy no. Están muy cansados, respondió Carolina con tono seco. María no insistió. Pensó que quizás de verdad necesitaban descansar. La semana siguiente, volvió a intentarlo. No. Hoy no es un buen día. Así pasaron 3 semanas, 4, 5. Cuando por fin logró hablar con Mateo por teléfono, lo escuchó emocionado. Abu. ¿Cuándo vienes? Te extraño mucho. Lucía también. El corazón de María se encogió. Ellos no la estaban olvidando. No eran los niños los que se alejaban. Era Carolina quien levantaba un muro. Decidió ir en persona. Llevó una bolsa con los cuentos favoritos de Lucía y un dibujo que Mateo había hecho para ella hacía meses. Tocó la puerta, y esperó. Carolina abrió, con cara de sorpresa. O molestia. Tal vez ambas. Y no avise que vendría, dijo, firme. Solo quería verlos unos minutos. Traje cosas para ellos. Están ocupados. Tienen tareas. No los quiero alterar. Pero, intentó decir María, sin saber cómo expresar el dolor que le quemaba por dentro. Mire, doña María, agregó Carolina, más dura. Necesitamos espacio. Las cosas han cambiado. Ahora somos nosotros 3. Yo debo criar a mis hijos a mi manera. Y necesito que entienda eso. María sintió que le cortaban el aire. No quiero reemplazar a nadie. Solo quiero verlos. Son mis nietos. Él lo sé. Pero no son sus hijos. Y ahora que Alejandro no está, necesito tomar decisiones que los protejan. Espero que lo entienda. Y cerró la puerta. Así comenzó el distanciamiento. Uno disfrazado de necesidad, de rutina, de tareas escolares. Uno en el que los niños no tenían culpa, pero sí llevaban el peso. María lloró esa noche como no lo había hecho desde el funeral. Porque algo dentro de ella le dijo que esa no sería la última puerta cerrada. Esa sería solo la primera. Los días siguieron pasando, pero para María, el tiempo dejó de avanzar. Cada amanecer era una repetición del anterior, se levantaba con la esperanza de un mensaje, una llamada, una voz infantil diciendo: Abu, ¿puedo ir a tu casa? Pero el teléfono permanecía en silencio. La casa también. La última vez que vio a Mateo y Lucía fue desde lejos. Estaba sentada en una banca del parque donde solían correr juntos, y los vio pasar al otro lado de la calle, tomados de la mano de Carolina. Lucía se detuvo, la reconoció. Le sonrió, tímida, y levantó una manito para saludar. Pero Carolina, con un movimiento rápido, la tomó del brazo y la hizo seguir caminando, sin mirar atrás. A María le temblaron las rodillas. No dijo nada. No hizo escándalo. Solo miró cómo se alejaban. Y sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Semanas después, se armó de valor y consultó con una abogada. Preguntó si podía hacer algo para ver a sus nietos. Presentar un recurso, una demanda, algo. La respuesta fue dura. No existe un derecho automático a ver a los nietos, señora. Si la madre no lo permite, y no hay pruebas de que el alejamiento afecte gravemente a los niños, es muy difícil. Necesitaría demostrar que usted fue figura clave en su vida.
Y aún así, el juez puede negarlo si la madre se opone. María salió de esa oficina con el alma hecha trizas. No solo había perdido a su hijo. Estaba perdiendo todo rastro de él. Incluso a los únicos que llevaban su sangre. Pero no se rindió. Decidió seguir presente de la forma que pudiera. Escribía cartas. Dibujos. Cuentos con personajes inspirados en Mateo y Lucía. Los metía en sobres de colores y los dejaba en la puerta de la casa, junto con pequeños regalos, una bufanda tejida a mano, un cuaderno con stickers, una foto antigua de Alejandro con los niños. Pero los sobres nunca desaparecían de la puerta. Ni los regalos. Carolina los ignoraba. O quizás los botaba sin decir nada. Como si todo lo que viniera de María fuera una amenaza. Una tarde, María decidió intentar una última cosa. Fue a la escuela donde estudiaban los niños, y preguntó si podía verlos al salir, solo para saludarlos. La directora, amable pero firme, le dijo: la madre ha dejado instrucciones claras, nadie los puede ver ni recoger sin su autorización. Lo siento. Fue entonces cuando lo comprendió del todo. Le estaban borrando. No con violencia. No con gritos. Sino con indiferencia. Con un tipo de crueldad que no deja marcas visibles, pero que deja el alma hecha pedazos. A veces se preguntaba: ¿qué hice mal? ¿Fui demasiado presente? ¿Demasiado madre, demasiado abuela, demasiado amor? Pero no encontraba respuestas. Solo quedaba el eco de las risas que alguna vez llenaron su casa. Y el retrato colgado en la pared, donde Alejandro sonríe con un niño en cada brazo. Como si aún todo estuviera bien. El tiempo pasó. 1 año. Luego 2. Las estaciones se sucedían como si fueran solo una repetición sin sentido. Primavera sin flores, verano sin risas, otoño sin cuentos. E inviernos demasiado largos para un corazón tan solo. María seguía viviendo en la misma casa. No quería mudarse. No por apego al lugar, sino porque ahí estaban las huellas. La marca diminuta de un pie embarrado en el piso del pasillo. Los dibujos que Mateo y Lucía habían dejado pegados en la heladera. El abrigo rojo de Lucía, olvidado en el perchero desde la última vez que vino. Había días en que ni siquiera se levantaba de la cama. Solo miraba por la ventana, preguntándose si afuera, en algún lugar, sus nietos pensaban en ella. Si recordaban sus manos al tejer, su voz inventando historias, su pastel de zanahoria recién horneado. O si ya la habían borrado por completo. La vecina, doña Rosa, intentaba animarla. No pierda la fe, María. Los niños no olvidan el amor. Puede que ahora no puedan decidir, pero un día crecerán. Un día preguntarán. Y vendrán a buscarla. María sonreía con tristeza. Decía sí, como quien agradece una flor en medio del desierto. Pero por dentro, el vacío era cada vez más profundo. Una tarde, se armó de valor y abrió la vieja caja de madera donde guardaba todas las cartas que había escrito a los niños. Había más de 50. Cartas sin respuesta. Cartas que nunca llegaron. Cartas que hablaban de su padre, de las tardes en el parque, del helado derretido en verano, de cómo Lucía se dormía en su regazo mientras le acariciaba el cabello. Tomó una. Luego otra. Y empezó a leerlas en voz alta. Una a una. Como si alguien pudiera oírlas. Como si, de algún modo, el amor que contienen pudiera atravesar el tiempo y la distancia. Esa noche, María no durmió. Se quedó tejiendo. No algo para ella, sino 2 pequeños chalecos, uno azul cielo y otro lila. Los mismos colores que les gustaban a los niños. No sabía por qué. No sabía para quién. Pero lo hizo. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras lo hacía, no lloró. Era junio cuando lo sintió por primera vez. Una sensación leve, casi imperceptible, como una ráfaga de viento que huele a tierra mojada antes de que empiece a llover. No era esperanza, porque ya no creía en milagros. Era otra cosa. Una intuición, una vibración en el pecho. Ese día, mientras regaba sus plantas, una flor nueva brotó entre los geranios. No la había plantado. No sabía cómo había llegado allí. Pequeña, blanca, delicada. Como Lucía cuando nació.
sonrió sin saber por qué. Y por primera vez en años, algo dentro de ella se movió sin dolor. Desde entonces, comenzaron a pasar cosas pequeñas. Detalles que podrían parecer coincidencias, pero que para ella eran mensajes. Una vecina que le contó que vio a Carolina con los niños en el mercado. Y que Lucía preguntó por la casa de la abuela del pan dulce. Un sobre que llegó mal dirigido a su buzón, y que en el reverso tenía escrito: para Mateo, de tu papá. Era de otra familia, sí, pero el nombre, el gesto, le erizaron la piel. Un día, sin explicación, abrió el baúl donde guardaba las fotos antiguas. Sacó una imagen de Alejandro cuando tenía la edad de Mateo. Y la colocó en un portarretrato vacío, justo junto al florero del comedor. Esa noche, mientras cenaba sola, le habló a la foto como solía hacerlo cuando recién lo había perdido. ¿Tú crees que me recuerdan, hijo? ¿Crees que algún día volverán? La foto, claro, no respondía. Pero ella juraba que esa sonrisa congelada parecía decir: sí, mamá. Solo espera. Entonces, empezó a prepararse. No para un reencuentro inmediato. No para un milagro. Sino para estar lista, si algún día ocurría. Volvió a hornear pan. Volvió a escribir cartas. Pero esta vez, no las guardaba. Las dejaba en un cuaderno que tituló: Cuando regresen. Ahí les contaba todo. Cómo había sido vivir sin ellos, qué canciones les cantaba de bebés, qué cosas quería que supieran de su padre. También anotaba sus propias recetas, secretos de cocina, frases que su madre le decía. Un legado escrito con amor para dos niños que quizás ya no eran tan niños. El tiempo no retrocedía. No devolvía abrazos. Pero aún así, María no dejó de sembrar semillas de memoria. Porque aunque la puerta estuviera cerrada, su corazón permanecía abierto. Y en algún rincón del universo, ella sentía que eso haría la diferencia. Fue una tarde cualquiera. Como tantas otras. El sol caía despacio entre las hojas, y las sombras dibujaban figuras sobre el viejo patio de María. Ella estaba sentada en su silla de mimbre, con el cuaderno cuando regresen abierto sobre sus piernas. Acababa de escribir una nueva entrada. Hoy soñé contigo, Mateo. Estabas más alto, con los ojos llenos de preguntas. Y tú, Lucía, usabas una trenza larga como las que te hacía cuando eras pequeña. Me abrazaban los dos al mismo tiempo. Y aunque el sueño se desvanecía, yo aún podía sentir sus brazos al despertar. Sonrió y cerró el cuaderno con cuidado. Había aprendido a vivir con el dolor. No como un castigo, sino como un recordatorio del amor que había existido. Y que, de alguna manera, aún existía. Entonces sonó el timbre. Una sola vez. Un sonido leve, tímido, como si quien estuviera al otro lado de la puerta no estuviera seguro de tocar. María se levantó despacio. No esperaba a nadie. Se limpió las manos en el delantal, cruzó la sala y abrió. Y allí, en el umbral, estaban ellos. Mateo, Lucía. Más grandes. Con rostros que ya no eran del todo infantiles, pero con los ojos intactos. Esos ojos que conocía como los suyos propios. Los ojos de su hijo. Detrás, a unos pasos, Carolina. De pie. Silenciosa. Más delgada, más cansada. Con la mirada diferente. Mateo fue el primero en hablar. ¿Abuela? María no respondió. Solo asintió, con los labios temblando y el alma sacudida. Lucía dio un paso hacia adelante. Sostenía algo en las manos, un dibujo. Una casa, un árbol, 3 figuras. Ella, su hermano, y una mujer con el cabello blanco y los brazos abiertos. ¿Todavía tienes mi moño lila? Y preguntó, casi en un susurro. Y entonces María cayó de rodillas, abrazando a los dos al mismo tiempo, sin poder contener el llanto. No dijo los extrañé, ni por qué se fueron, ni dónde estaban. Porque nada de eso importaba. Estaban ahí. El pasado, con todo su dolor, quedaba atrás. El presente era ese abrazo, ese calor. Y el futuro, ya no estaba vacío. Carolina se acercó, lentamente. Y perdón, dijo, bajando la cabeza. No supe cómo manejarlo.
Tuve miedo de perder el control. De que me los quitaras tú también. Pero nunca dejaste de estar, y ellos nunca dejaron de recordarte. María la miró, con lágrimas en los ojos. Y en lugar de reproche, hubo solo un gesto. Le extendió la mano. No para hablar del pasado, sino para sanar. Para recomenzar. Esa noche, la casa volvió a oler a pan recién horneado. Los chalecos que tejió encontraron hombros para abrigar. Y las cartas guardadas, una por una, fueron leídas entre risas y preguntas, como un mapa que los llevó de regreso a ella. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir compartiendo memorias que merecen ser contadas. ¿Has vivido algo parecido? Tu historia también merece ser escuchada. Déjalo en los comentarios. Leemos cada una con el corazón.